La evidencia de aprendizaje de la unidad 2 es llevar el análisis de una situación para el estudio de los patrones de desplazamiento de los trabajadores de una ciudad. Para esto yo consideré realizar tres preguntas. Una, ¿para qué se realiza la investigación? Dos, ¿qué proveerá o qué información nos proveerá la investigación realizada? Y cómo se debe realizar esta investigación o este análisis. Para esto se hicieron una serie de pasos como tal, como la recolección de datos de una muestra de 60 trabajadores, en los cuales se tomó en consideración el tiempo de traslado que ellos ocupan para trasladarse de su domicilio a su lugar de trabajo. Estos datos se agruparon simplemente para posteriormente nosotros, como parte del análisis estadístico, realizar una tabla de distribución de frecuencias. Para esta tabla de distribución de frecuencias, lo primero que hicimos dentro del análisis fue determinar ciertas variables. Estas variables yo las determiné en esta pequeña tabla para sacar los intervalos, el límite inferior, el límite superior, la amplitud del rango y el rango como tal. Entonces, para esto se ocuparon ciertas fórmulas para yo saber cuántos valores teníamos dentro de nuestra muestra. Sabemos que son 60, pero son diferentes valores. Entonces lo que yo hice fue hacerlo aquí en Excel. Mediante una fórmula hice el conteo de cuántos valores tengo yo seleccionados, ¿no? Para saber los intervalos yo hice una fórmula que es 1 más el 3.33 logaritmo del valor completo de nuestros valores como tal, los 60 ejemplos, las 60 personas de la muestra. Y así sucesivamente. También se tuvieron que definir el límite inferior y el límite superior. El límite inferior para nosotros fue el de 1, que fue 1 minuto, y el límite superior fue de 60 minutos, que fue uno de los valores que detectamos dentro de la muestra. Para esto tuvimos que hacer el cálculo de los intervalos, y yo simplemente en el límite, en el intervalo, primer intervalo en el límite inferior fue 1, el siguiente intervalo fue el límite inferior, que el valor es 1, más la amplitud de mi intervalo. Para detectar la amplitud de mi intervalo yo hice una división de mi total del total de la muestra, que son 60, dentro de I16, que viene siendo el límite superior, el total de intervalos, perdón. Esa fue una parte. La otra parte que se considera dentro de este procedimiento fue considerar la marca de clase, y esta fue la suma del límite inferior más el límite superior dividido entre 2. A mí en el ejercicio me salió 5.5, pero por considerar números enteros yo lo redondeé. Y lo mismo en la siguiente clase me salió 7.5. De igual manera lo tuve que redondear. Entonces 14.5 lo tuve que redondear, y así sucesivamente. Para determinar nosotros la frecuencia absoluta, esta básicamente es las veces que, o los números que hay entre mi intervalo de mi primer clase, cuántos números se repiten del 1 al 10. Entonces yo consideré los 10 primeros, y así sucesivamente hasta encontrar. Cabe mencionar que la suma de todas las frecuencias absolutas nos debe dar el total de nuestra muestra. La frecuencia absoluta acumulada es la suma. En la primera frecuencia absoluta es la primera frecuencia absoluta, y la segunda es la primera frecuencia absoluta más la segunda frecuencia absoluta. La tercera frecuencia absoluta acumulada es la suma de la anterior más la frecuencia absoluta, y así sucesivamente. Y también nos debe dar el total de esa sumatoria, nos debe dar 60, algo similar a la frecuencia absoluta.
La frecuencia relativa es la división de la frecuencia absoluta, como tal, entre la sumatoria de la frecuencia absoluta, y en este caso a mí me da 0.17, y así sucesivamente. Cabe hacer mención que la suma de todas estas frecuencias nos debe dar el 100%, y lo mismo para la frecuencia absoluta acumulada. La distribución de porcentajes simple y sencillamente es la frecuencia absoluta más por el porcentaje, y nos debe dar un 100%. Regresando al ejercicio, yo detecté que en la pregunta que nos hacen es que cuál sería el rango de desplazamiento más común. Bueno, yo considero que no hay un rango de desplazamiento más común, puesto que todos los valores de la muestra van incrementando de un minuto en un minuto, entonces son graduales. Por lo tanto, considero que la muestra no contiene valores repetitivos muy comunes dentro de ella. Que si hay algún patrón de tendencia que se puede identificar, yo considero que la muestra identificable dentro de la muestra es gradual en incremento de un minuto, simple y sencillamente. Posteriormente nos pidieron realizar algunas gráficas, y esta es mi gráfica para el histograma, que es el desplazamiento de los empleados. Aquí se ocuparon los valores de la marca de clase con la frecuencia absoluta. Y en la gráfica de distribución de frecuencias yo consideré la frecuencia absoluta acumulada con la frecuencia absoluta, simple y sencillamente, que son los valores que ya veníamos manejando de 0 a 60 y de 1 a... los 60 valores de la muestra. Y para la gráfica del polígono de frecuencias, de misma manera, yo ocupé la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Cabe hacer mención que la frecuencia absoluta acumulada nos incrementa hasta el 60, que es el valor máximo que tenemos, y nuestra frecuencia relativa acumulada en este caso nos vendría dando un 1% o un 100% si lo convirtiéramos al porcentaje como tal. Dentro de las conclusiones, yo considero que la estadística siempre nos va a permitir tomar decisiones importantes para cualquier proyecto. Entonces ese es lo más importante que nos puede arrojar lo de la estadística, porque conocemos el problema, conocemos la posible tendencia de solución, y se pueden plantear soluciones como tal, ¿no? Gracias.